Solicito buenas tardes, Dios les esté bendiciendo. Buenas tardes Vamos a, para todos. a iniciar con este estudio que no lo concluí la semana pasada, me faltó algunas partes. Probablemente hay algunas eh, de las presentaciones que van a hablar del tema, del mismo tema, pero de una manera diferente. La semana pasada no le di lectura al capítulo 10. Y si no tienen inconveniente, me gustaría darle lectura para poder entender la estructura que tenemos aquí del origen de las 70 naciones a través de los descendientes de los hijos de Noé. Empezamos con Génesis 10:1, donde se describe Noé y sus hijos. Luego Génesis 10, del 2 al 5, los hijos de Jafet. Ahí empieza la descendencia. Génesis 10:5, de estos se poblaron las costas. Génesis 10, del 6 al 20, los hijos de Cam. Y leímos también Eclesiastés 9:18 y el libro de Deuteronomio 7:9. Luego Génesis 10:8, Cus engendró a Nimrod. Génesis 10:21 al 31, también le nacieron hijos a Sem. Y ahí leímos también el Salmo 144:15. En Génesis 10:32 se describen que estas son las familias de los hijos de Noé. Ahí termina el capítulo 10. Entonces, si me permiten, le damos lectura. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, Ok. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomar, Magot, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifá y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Quitín, Donanín. En el versículo 5 dice: de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. En el versículo 6, los hijos de Cam: Cus, Misraín, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus: Seba, Jávila, Sapta, Raamá y Sapteca. Y los hijos de Raamá: Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Eterno, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Eterno, y fue el comienzo de su reino Babel. Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth, Calá y Resén, entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Misraín engendró a Ludín, a Anamín, a Lehabín, a Naptujim, a Patrusín, a Caslujín, de donde salieron los filisteos, y a Captorín. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Atma, Seboín hasta Laza. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfasad,
Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y más. Arphasad engendró a Sala, y Sala engendró a Heber, y a Heber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Pelec. Ahí, con con el nacimiento de Pelec, fue cuando ya se dispersaron las tribus y formaron en los continentes los países, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano, Joctán, y Joctán engendró a Almodad, Seleb, Hazar, Mabed, Gerá y Gerat, Adoram, Usal, Diclá, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobat. Todos estos fueron hijos de Joctán, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Ahí termina pues la narración de este capítulo 10. Ahora, si vemos la siguiente presentación, vemos que el origen de las naciones, Génesis capítulo 10, descendientes de Noé, Sem, Cam y Jafet. A causa del pecado, el Señor aniquiló a toda la creación con un diluvio universal para hacer de nuevo un pacto con la humanidad a través de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, descendientes de Sem, considerado el padre de los pueblos elamitas. A ver, en un momento también les voy a decir de por qué los elamitas. Y luego dice en nuestra siguiente presentación, a causa del pecado, el Señor aniquiló toda la creación con un diluvio universal para hacer de nuevo un pacto con la humanidad a través de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, descendientes de Cam. Cam, considerado el padre de los africanos, tuvo cuatro hijos: Cus, Misraim, Fut y Canaán. De Cus nacieron los etíopes y los antepasados de los pobladores del sur de la península arábiga. De Misraim provienen los egipcios. Entre los descendientes de Misraim está Casluhim, padre de los filisteos. De Lehabim fue el antepasado de una parte de los libios. De Caftorim fue el padre de los primeros habitantes de la isla de Creta. De Fut, hijo de Cam, descienden los libios. De Canaán vienen los cananeos, y de esta rama se desprenden, entre otros, los fenicios, los amorreos, los arbadeos y los hititas, quienes se asentaron en Asia Menor con el paso del tiempo. En esta otra presentación vemos que los descendientes de Sem, considerado el padre de los pueblos elamitas, tuvo cinco hijos: Elam, Asur, Arphaxad, Lud y Aram. De Elam provienen los antepasados del reino elamita. De Asur provienen los asirios. De Arphaxad proviene, de su linaje nació Sala. De Lud provienen los libios que se asentaron al occidente de Asia Menor. De Aram provienen los arameos y sirios. Y viendo que de Arphaxad nació Sala, entonces Sala engendró a Heber. Heber dio origen a la palabra hebreo, y de él nació Pelec y Joctán. De Pelec procede Abraham, el padre de Isaac e Ismael.
De Isaac nació Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, y el Señor Yeshua, el Hijo de Dios, proviene de la tribu de Judá. De Joctán descienden las 13 tribus árabes. De Jafet surgieron las otras naciones de la tierra, destacando aquellos países indoeuropeos cuyos idiomas proceden de una mm, lengua muerta en común que se fragmentó en torno al año 3000 antes de Cristo. El libro de los jubileos dice que esta es la tierra que salió en suerte a Jafet y a sus hijos como heredad perpetua por sus generaciones hasta siempre. 5 grandes islas y gran tierra en el norte, aunque fría, mientras que la de Cam es tórrida y la de Sem es templada en el calor y el frío. Jafet tuvo 7 hijos: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. De Gomer descienden los pueblos celtas y germánicos, que también eran conocidos como cimerios o gómeres por los hebreos y griegos en tiempos antiguos, y esas tribus llegaron a Europa central y occidental, desde el norte del Cáucaso, pasando por el mar de Azov o, Azov, siendo un mar europeo localizado al norte de la península de Crimea, al sur de Rusia y el este de Ucrania. Comunica con el Mar Negro. Gomer tuvo 3 hijos de nombre Askenaz, Rifat, Togarma. Javán tuvo 4 hijos de nombre Elisa, Tarsis, Kitín y Todanín. Existe una profecía contra Gog en el libro del profeta Ezequiel, del capítulo 38, del 1 al 6. La Biblia de las Américas nos describe lo siguiente. Ezequiel 38, 1. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec, Tubal, y profetiza contra él. Y di: Así dice el Señor Dios: He aquí, estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Te haré dar vuelta, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, y todos ellos bien equipados, una gran compañía, con paves, escudo, todos ellos empuñando espada. Aquí la palabra paves se refiere a una protección que, con que se equipaban, que cubría casi todo el cuerpo. Y en un momento también les voy a leer en qué consistía. Y escudo, todos ellos empuñando espada. Persia, Etiopía y Fut con ellos, todos con escudo y yelmo. Gomer con todas sus tropas, Bet Togarma, Togarma de las parras remotas del norte con todas sus tropas. Muchos pueblos están contigo. La palabra pavé se refiere a un escudo grande que cubría casi todo el cuerpo del combatiente, proporcionando una amplia protección y defensa. Pues como ven ustedes, aquí hay una profecía anunciada por el Señor por medio de el profeta Ezequiel, y bueno, no es nada agradable lo que va a pasar. Entonces, creo que era importante que también le diéramos una comprensión a este libro de Ezequiel en el capítulo 38, del versículo 1 al 6. No sé si tengan algún comentario o alguna opinión al respecto.
Creo que no. ¿Sí me escuchan? Y Pablito, Sí. Pedrito, sí te escuchamos. Te dije Pablito, pero es Pedrito. Sí, muy amables, gracias. Bueno, como ven, esta otra presentación, pues ya se las había presentado la semana pasada, donde dice que los descendientes de Sem poblaron las regiones asiáticas desde las playas del Mediterráneo y hasta el Océano Índico, ocupando mayormente el territorio entre Jafet y Cam. De entre ellos, Dios escogió a su pueblo, cuya historia constituye el tema principal de las Sagradas Escrituras. Los descendientes de Cam fueron muy poderosos. Al principio de la historia del mundo antiguo, construyeron los pueblos más relacionados con los hebreos, ya fuera como amigos o enemigos, y se establecieron en África, en el litoral mediterráneo de Arabia y en Mesopotamia. Los descendientes de Jafet formaron los pueblos indoeuropeos o arios, no sobresalieron en la historia antigua, sin embargo, se convirtieron en las razas dominantes del mundo moderno. Y bueno, y aquí también les presenté esta, este organigrama de los hijos de Noé, de Jafet, de Cam y de Sem, y en él pues se aprecian cómo fueron dándose las descendencias. No sé si de esta presentación tengan alguna pregunta o algún comentario. Pues Pedrito, yo creo que preguntas tenemos hartas, pero no sabemos formularla. Ah, no, ahora me ayudan. No, 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 no hay ningún problema. Miren, les quería yo leer lo siguiente. ¿Por qué le decían que Sem era el padre de los elamitas? Bíblicamente los elamitas se refiere al pueblo y el país de Elam, que desciende de Elam, uno de los hijos de Sem, según el Génesis. Esta región situada en lo que hoy es suroeste de Irán y el pueblo que la habitaba aparecen en varios pasajes bíblicos, incluyendo la mención de reyes elamitas en alianzas con otras naciones. Origen y geográfica. Linaje bíblico. En el libro de Génesis, Elam es designado como el segundo hijo de Sem, uno de los hijos de Noé. Esto lo sitúa dentro de la genealogía de los pueblos que habitaban la región de Mesopotamia. Este fue el linaje bíblico. La geografía Elam se localizaba al este y noroeste de Mesopotamia, abarcando la meseta iraní y la zona conocida actualmente como Khuzestán en el sudoeste de Irán. Apariciones bíblicas. Génesis. El primer lugar donde se menciona el pueblo de Elam es en Génesis cuando Kadoriahomer, rey de Elán, marcha con otros reyes hacia el mar muerto como se describe en Génesis 14. Profecías. Los elamitas también son mencionados en profecías como en el pasaje de Isaías 21, donde se hace referencia a ellos como un pueblo poderoso que atacará. En el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos menciona que el día de Pentecostés hubo elamitas presentes, demostrando que la lengua y la cultura elamita aún perduraban. En resumen, bíblicamente los elamitas representan a un pueblo con un origen ancestral en el linaje de Sem, que formó una civilización significativa en la antigua región de Elam, con menciones importantes en la narrativa bíblica que lo relaciona con, con eventos históricos y culturales de la época. Esto era lo que quería yo eh, leerles de por qué se le llamaba a Sem el padre de los elamitas. Luego, pues aquí les dejé otro organigrama de los
hijos de Sem y su descendencia, y cómo fueron repartiéndose en tribus o en pueblos, y hasta dónde fueron llegando sus poblaciones, ¿no? Tanto de Sem como de Cam y como de Jafet. No sé si hay alguna pregunta. Este mapa también lo vimos, cómo este, fueron ocupando este, pues el planeta, la descendencia de los hijos de Noé. Y bueno, pues habíamos comentado que nosotros supuestamente somos descendencia de Jafet, aun cuando en los comentarios de la semana pasada nos decía ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, ayúdame. Ay, se me fue el nombre ahorita. ¿No te acuerdas, Juliet? Marta, Marta, No, Marta no. También es de Colombia. Marta no fue. Que le dijo a, a Rafael que confundía mucho en ocasiones. ¿Cómo se llama? Ah, de Martita. pronto Miriam. Mir, ¿quién? Miriam, Miriam, Miriam. No, no, de es. Colombia, no, no hay más. Ah, no, sí es Marta, perdón. Martita, perdón. Que ella decía que no podíamos ser descendientes de Jafet, sino de que entonces no podíamos pertenecer a las 12 tribus, ¿no? Y bueno, eso, pues ahí se fue el comentario. Esta presentación, pues así me lo describe, y a mí me falta un poco de tiempo para adentrarme para saber qué tan verídico es este mapa, ¿no? O tan certero. Y bueno, pues eso quería comentarles. Pues esto lo vimos la semana pasada, cuando Nimrod hizo o intentó terminar la Torre de Babel, que terminó en una confusión porque así lo quiso el Señor, y que les confundió el lenguaje, ¿no? Y confundiéndolos de tal manera que esa pirámide cuadrada, que según se dice de 8 pisos, cuya base medía más de 1 kilómetro de circunferencia. Y aquí, pues, otro mapa donde están repartidas las descendencias de los hijos de Noé. Bueno, antes de concluir, me gustaría leerles algo que encontré de jubileos, del libro de los jubileos, aun y cuando este libro no está, pues, en las Santas Escrituras reconocido como tal, pero sí en la Biblia católica viene este libro, entre otros. Yo no sé si llamarle apócrifos o no sé qué comentario tengan ustedes al respecto. Pero si no hay comentarios, les voy a dar lectura aquí a una presentación que tengo que dice de la siguiente manera: Noé divide la tierra. Se dividieron la tierra malamente entre ellos y se lo dijeron a Noé. Esto fue a comienzo del jubileo 33º. Dividieron la tierra en 3 partes, para Sem, Cam y Jafet, a cada uno su heredad en el año primero del primer septenario. Estoy moviendo otra cosa que no. Estando presente uno de nosotros enviado para ello, permítanme, llamó Noé a sus hijos y ellos le acercaron con los suyos
distribuyó la tierra a suertes, que sacaron sus 3 hijos, tendieron sus manos y tomaron los escritos del seno de su padre Noé. Herencia de Sem. Salió en el escrito de la suerte de Sem el centro de la tierra, que habría de tomar como heredad suya y de sus hijos por siempre, desde la mitad del monte Rafá, desde la desembocadura del río Tanaís, siguiendo su lote por el occidente, por la mitad del este río, hasta acercarse a las aguas del abismo por donde fluye su caudal, el cual vierte sus aguas en la laguna Meótica y de ahí al océano. Todo lo que quedaba al norte era de Jafet, y lo que quedaba hacia el sur de Sem. Continúa luego hasta acercarse a Carasus, que está en la orilla del Golfo, que mira al sur, y seguía su lote por el océano en línea recta hasta acercarse al occidente del Golfo, que mira al sur, llamado Golfo del Mar de Egipto. Desde aquí se desvía hacia el sur, hacia la boca del océano, en las orillas de sus aguas. De allí procede hacia el occidente a Afara y sigue hasta acercarse a las aguas ya me perdí, perdón, hacia las aguas del río Gibón, hasta la ribera sur de este río, y sigue hacia el oriente hasta acercarse al jardín del Edén. Por su parte meridional, continúa por el este de toda la tierra del Edén, abarcando todo el oriente, volviéndose luego a occidente y llegando a acercarse al oriente del monte llamado Rafa, y descendiendo hacia las márgenes de la desembocadura del río Tanaís. Este fue el lote que salió de suerte a Sem y sus hijos, como propiedad perpetua por generaciones hasta siempre. Y Noé se alegró por haberle tocado este lote a Sem y sus hijos, recordando las palabras proféticas que él mismo había pronunciado: bendito sea el Señor Dios de Sem, y more el Señor en la morada de Sem. Pues sabía que el jardín del Edén, santo de los santos, morada del Señor, el monte Sinaí en el desierto y el monte Sión en el ombligo de la tierra, los tres, uno frente al otro, habían sido creados santos. Bendijo al Dios supremo, que había puesto en su boca las palabras del Señor, y supo que le había tocado un lote bendito a Sem y a sus hijos por siempre. Toda la tierra del Edén, del mar Eritreo, todas las regiones de Oriente, la India, Bactria y sus montes, toda la tierra de Basor, la del Líbano, las islas del Captor, todo el monte del Senar, Armenia, el monte Asur septentrional, toda la tierra de Elam, Asur, Babel, Subsiana, Media y todos los montes de Ararat, todo el litoral marino al otro lado del monte Asur, hacia el norte, una tierra bendita y extensa donde todo es óptimo. Herencia de Cam. A Cam salió el segundo lote, más allá de Gibón, del Gijón, hacia el sur, a la derecha del paraíso. Va al sur por todos los montes de fuego, y se dirige al occidente hacia el mar Atel, y sigue hacia el occidente hasta acercarse al mar de Mauc, a donde baja todo lo que no perece. Alcanza al norte la orilla del Gadir y llega a las orillas del mar en la ribera del océano, hasta acercarse al río Gijón, y sigue el río hasta acercarse a la derecha del jardín del Edén. Esta fue la tierra que salió a Cam en suerte,
para poseerla permanentemente él y sus hijos por sus generaciones hasta siempre. Herencia de Jafet. A Jafet le tocó el tercer lote más allá del río Tanaís, hacia el norte de su desembocadura y yendo hacia el nordeste, toda la región de Gog y toda la región al este, yendo hacia el norte, se extiende hacia los montes de Kid y hasta el mar de Bajuk, y llega por el oriente de Gadir hasta el lado de las aguas del mar. Continúa hasta acercarse al occidente de Fará, vuelve hacia Aferat y se dirige al oriente hacia las aguas de las lagunas Meótica. Procede luego hacia el lado del río Tanaís por el nordeste hasta acercarse a la orilla de sus aguas hacia el monte Rafa y tuerce al norte. Esta es la tierra que salió en suerte a Jafet y sus hijos como heredad perpetua para él y sus hijos por sus generaciones hasta siempre. 5 grandes islas y gran tierra en el norte, aunque fría, mientras que la tierra de Cam es tórrida. La de Sem, por el contrario, no es tórrida ni gélida, sino templada en el calor y en el frío. Subdivisión de la tierra entre los descendientes de Sem, Cam y Jafet. Cam repartió la tierra entre sus hijos, saliendo el primer lote a Cus, en oriente, su occidente a Misraim, el occidente de este a Fut y el de este a Canaán, al oeste del mar. También Sem repartió entre sus hijos, saliendo el primer lote a Elam y sus hijos al oriente del río Tigris, hasta acercarse por el este a toda la tierra de la India y Bactria, las aguas de Dedán, todos los montes de Mabrí y Elam, toda la tierra de Susiana y todo lo que está en manos de Parnasio hasta el mar Eritreo y el río Tanaís al sur. A Asur le salió el segundo lote, toda la tierra de Asur y Nínive, Sennaar hasta cerca de la India, subiendo por el Tigris. A Arphasad le tocó el tercer lote, toda la tierra de la región de los caldeos al oriente del Éufrates, cerca del mar Eritreo, y todas las aguas del desierto hasta cerca del Golfo, que mira a Egipto toda la tierra del Líbano, Saner y a Armenia hasta cerca de Éufrates. A Aram le tocó en suerte el cuarto lote, toda la tierra de Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, al norte de los caldeos, hasta cerca del monte de Asur y la tierra de Ararat. Y a Lut le salió el quinto lote, el monte de Asur y todo lo suyo, hasta acercarse al océano y aproximarse al oriente de su hermano Asur. Y también Jafet dividió la tierra de su heredad entre sus hijos, saliendo el primer lote a Gomer hacia el nordeste, hasta el río Tanaís. En el norte correspondió a Magog y toda la tierra interior septentrional hasta acercarse a la laguna Meótica. A Madai le salió en suerte poseer el occidente de sus 2 hermanos hasta las islas y sus orillas. A Javán le tocó el cuarto lote, toda la isla y las islas que hay hacia la parte de Lut. A Tubal salió el quinto lote desde el entrante que se aproxima a la parte del lote de Lut hasta el otro entrante que está al lado de un tercero. A Mosoc le tocó el sexto lote, toda la orilla del tercer entrante hasta acercarse al oriente de Gadir, y a Tiras le
salió el séptimo lote, 4 grandes islas en medio del mar que se acercaban al lote de Cam y a las islas de Kamaturi, de los hijos de Arphasad. Esto fue lo que el sorteo le deparó. Como heredad, así repartieron su tierra los hijos de Noé a sus hijos ante su padre. Noé, que los conjuró a todos con una maldición, maldijo a cualquiera de ellos que quisiera poseer lote que no le hubiese salido en el sorteo. Y todos dijeron, amén, sea para ellos y sus hijos en perpetuidad hasta el día del juicio en que los juzgará el Señor Dios con espada. Pues y fuego, dice, en que los juzgará el Señor Dios con espada y fuego por toda la impureza, por los hierros con los que llenaron la tierra de prevaricación, impureza, fornicación y pecado. Los demonios seducen a los descendientes de Noé. No sé si les gustaría que les leyera también esta parte. Pedrito, una pregunta. Sí. ¿Esto que nos estás leyendo está en algún libro o en qué parte? No puse, no sé si no puse atención o me distraje. Ah, en el libro de los jubileos. Ah, no, en la Biblia. No, no. Por eso les comentaba yo que aunque este libro no está dentro de la Torá ni del Nuevo Testamento, sí se encuentra este libro, pero en el libro o en la Biblia de los católicos. Y que yo les preguntaba si este libro podría eh, reconocérsele como un libro apócrifo. Ah, ya es de los libros de los que están fuera del canon, ¿no? Es correcto. Ujú. Ah, sí, nada más quería saber. Entonces está el libro en En los el jubileos. y se llama el libro del jubileo. Ajá, Familia, si quieres, ya ahorita se los envío al WhatsApp, yo lo tengo acá. Y esta parte que está leyendo, que leyó Pedrito, más o menos está el capítulo 8, ya que empieza a hablar de la división, hasta el capítulo 10 casi leyó él, ¿vale? Entonces ya ahorita, igual, ahorita apenas terminemos la clase, les mando el archivo para que lo tengan, Ah, ¿listo? gracias, Judith. Vale. Gracias, Pedrito. de nada. Bueno, les comentaba que si querían que les siguiera leyendo lo que dice aquí el libro de los jubileos, los demonios seducen a los descendientes de Noé. Si es que tienen interés, si no, pues esta sería la presentación que me faltaba entregarles a ustedes. Pedrito, ¿en qué capítulo es? Es en el 10. ¿Es en el 10? Porque si quieres se los coloco acá en la presentación para que tú Ah, vayas muy bien. leyendo y ellos también lo vayan viendo. Sí, con todo gusto, Juliet. Entonces dame un segundo y ya les comparto. ¿Dejas de Sí, compartir, porfa, tú? Bueno, ok. yo les comparto acá. Dice el capítulo 10. En el tercer septenario de este jubileo, comenzaron los demonios impuros a seducir a los nietos de Noé, haciéndolos enloquecer y perderse. Se llegaron los hijos a su padre Noé y le hablaron de los demonios que seducían, extraviaban y mataban a sus nietos. Oró así Noé ante el Señor su Dios, Dios de los espíritus que están en toda carne, que tuviste misericordia de mí, me salvaste con mis hijos de las aguas del diluvio, sin permitir que pereciera, como ocurrió con los hijos de perdición. Grande es tu compasión por mí
y magnífica tu misericordia sobre mi persona. Elévese tu compasión sobre tus hijos. No tengan potestad sobre ellos los malos espíritus, para que no los extirpen de la tierra. Tú me has bendecido a mí y a mis hijos para que crezcamos, nos multipliquemos y llenemos la tierra. Tú sabes cómo obraron en mis días tus custodios, padres de estos espíritus. A estos espíritus que están ahora en vida, enciérralos también y sujétalos en lugar de suplicio. No destruyan a los hijos de tu siervo, Dios mío, pues son perversos y para destruir fueron creados. No tengan poder sobre el espíritu de los vivos, pues solo tú conoces su sentencia. Y no tengas licencia contra los hijos de los justos, desde ahora para siempre. Entonces el Señor, nuestro Dios, nos ordenó a apresar a todos, pero llegó el Mastema, príncipe de los espíritus, y dijo: Señor Creador, déjame algunos de ellos que me obedezcan y hagan cuanto les mande, pues si no me quedan alguno de ellos, no podré ejercer la autoridad que quiera en los hijos de los hombres, pues dignos son de destrucción y ruina, y mi arbitrio, ya que es grande su maldad. Ordenó Dios entonces que quedara con Mastema una décima parte, y que las otras 9 descendieran al lugar de suplicio. Mm. A uno de nosotros dijo que enseñáramos a Noé toda su medicina, pues sabía que no se conducirían rectamente ni procura- procurarían justicia. Obremos, obramos según su palabra a todos los malvados que hacían daño, los encarcelamos en el lugar de suplicio, pero dejamos a una décima parte para que sirvieran a Satanás sobre la tierra y comunicamos a Noé los remedios de las enfermedades juntamente con sus engaños, para que curase con las plantas de la tierra. Noé escribió todo como se lo enseñamos en un libro, con todas las clases de medicina, y los malos espíritus quedaron sin acceso a los hijos de Noé. Este dio todo lo que había escrito a su hijo mayor Sem, pues lo amaba más que a todos sus hijos. Luego viene la muerte de Noé. ¿Quieren que continúe? Sí, Sí, acabemos. señor, gracias. No, no escuché, perdón. Está bien, Pedrito. Ah, ok. Muerte de Noé. Noé se durmió con sus padres y fue sepultado en el monte Lubar, en tierra de Ararat. Había cumplido en su vida 950 años, es decir, 19 jubileos, dos septenarios y 5 años. Excedió en vida sobre la tierra a causa de la plenitud de su justicia a todos los hijos de los hombres, salvo Enoc, pues su cometido es dar testimonio a las generaciones del mundo para relatar todas las acciones de cada generación hasta el día del juicio. Y bueno, creo que hasta ahí corresponde este sobre este capítulo 10 del libro de Génesis, porque después viene la explicación de lo de la Torre de Babel, y ese ya es el estudio de la semana que viene. Y bueno, pues no sé si tengan preguntas, comentarios o quieran ustedes complementar algo que a mí se me haya pasado, se me haya olvidado. Bueno, el único comentario que hay que hacer es que recordemos que este libro de jubileos es meramente información, sí, igual también se es tenido también en el pueblo judío, lo tienen como un libro histórico, sí, no parte de las Ujú. escrituras del Señor, pero sí lo tienen como un libro histórico. Si ustedes miran las divisiones de todo lo de Noé y todo eso,
Es muy verídico, o sea, hay ciertas cosas que caen, o sea, que uno simple mira a simple vista, por lo menos toda esta parte de la división de Can, que entra toda la parte de Babilonia, que es Mesopotamia y todo eso, esa parte le correspondió a él, y pues los babilonios vienen de él. Eso mismo está escrito ahí en el capítulo 10, ¿no? Que nos habla que de Nimrod, pues él creó las ciudades de Babilonia y otras Ujú. cosas, ¿no? Entonces, Babilonia bien, imagínense desde dónde, ¿no? Entonces, pues eso también nos ayuda a entender parte de las escrituras y por qué Dios en cierta manera, pues castigó a todos ellos y utilizó también como cetro de disciplina, pues también para el pueblo de Israel, ¿no? Siendo parte que después Dios iba a traer también cierto juicio tan mayor como el que tuvo con Babilonia, ¿no? Entonces, digamos que Dios incluso utiliza el pecado para ayudarnos a remendar y sobre todo, pues también a mostrarnos que ese pecado también va a ser erradicado de la tierra, ¿no? Que eso es lo bueno que vemos a lo largo acá de este estudio de Génesis 10, ¿no? No sé si pueden, pregunten, tenemos tiempo porque pues Miriam hoy no puede estar con nosotros, entonces la clase de Génesis 11 Una la van a dar la curiosidad, próxima clase, ¿vale? he escuchado, o no sé si ustedes que saben acerca de eso, que Sem, Cam y Jafet eran trillizos. Las escrituras dicen que no, es decir, si nosotros miramos, déjenme ya les confirmo eso, no son trillizos, las escrituras mismas lo dicen, ¿sí? Si nosotros lo miramos, por lo menos, déjenme, tengo acá el orden más o menos. En el capítulo, bueno, hay dos referencias que hablan del orden de los hijos de Noé y por eso a veces se distrae mucho el orden de ellos, pero trillizos no eran, porque pues si no, pues la misma escritura hubiera hablado algo que hubieran nacido en el mismo tiempo, en el mismo lugar, pero muy posiblemente no, ¿sí? Eh, pues a mi parecer, ¿no? E incluso las escrituras pues hablan eh, que hay un orden específico, ¿sí? En los dos que nombran el orden es orden a lo largo de las escrituras es en Génesis 9:18 y en Génesis 10:21, ¿no? Que en uno nos dice que fueron Sem, Cam y Jafet, que es en el 9:18 de Génesis, y en el 10:21 nos dice que fue, perdón, en el 10:21 no, sino en el 5:32, que es cuando ya Dios los llama, ¿no? Habla del diferente orden que es Sem, Cam y Jafet. Bueno, ahí los nombran casi igual. Y en el 9:18, si vemos, es diferente, ¿no? Sem, Cam y Jafet. Bueno, hay una referencia. Creo que acá se repite el mismo orden, pero bueno, hay un lugar donde se nombran diferentes. Ya ahorita no lo tengo acá. Bueno, en todo caso es que por lo menos en el verso 21 del capítulo 10 que estaba leyendo Pedrito, dice que el hermano, o sea, Sem, es el hermano mayor de Jafet, ¿sí? Entonces acá ya muestran que hay un orden. Si pues pudiera, de pronto sí pudieron ser trillizos, pues si lo vemos en perspectiva de nacimiento, ¿no? Pero pues eso varía, ¿no? Igual también se ve acá, y lo vimos también cuando estábamos viendo mi estudio, que Cam era el menor, ¿no? Por el mismo texto que dice el capítulo 9:24, ¿no? Que dice y despertó Noé de su vino y supo lo que había hecho su hijo más joven, ¿no? Entonces Cam muy posiblemente era el menor de todos, ¿sí? Eh, pues no se sabe, ¿no? Entonces, pues hay conjeturas en cuanto a eso. Incluso realmente, pues ahí vemos si Sem es el menor. ¿Por qué se nombra Sem como primero? Que muy posiblemente ustedes van a decir, bueno, pues entonces, ¿por qué nombra Sem como primero? Por ser el que llevaba la promesa, ¿sí? Jafet porque tenía la segunda bendición y Cam porque tenía la maldición, ¿no? Visión. Entonces, el último se nombra como el maldito, ¿no? La maldición. Entonces, por eso ese orden que vemos en los anteriores versículos, ¿no? De Sem, Cam y Jafet. Bueno, Pedrito, no sé si vas a decir algo.
Ah, sí, si me permites, en lo que buscas, Juliet, Claro, dale. fíjate que, o fíjense que aquí tengo un comentario que busqué, dice, no, los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet no eran trillizos, y la Biblia no lo afirma en ningún momento. Si bien el relato bíblico no especifica las fechas de nacimiento de los tres hijos, el libro de Génesis 7:6 y 11:10 indica que el diluvio ocurrió cuando Noé tenía 600 años y Sem tenía 100 años, 2 años después del diluvio, lo que demuestra que no nacieron al mismo tiempo. Evidencia del texto bíblico. Génesis 11:10. Este versículo menciona que Sem tenía 100 años y engendró a Arphaxad 2 años después del diluvio, lo que confirma que Sem no nació simultáneamente con sus hermanos, ya que fue un evento gradual. Génesis 7:6. Este pasaje indica que Noé tenía 600 años cuando el diluvio vino sobre la tierra. Conclusión. La Biblia no, nos dice que Noé tuvo tres hijos, Sem, Can y Jafet. Sin embargo, no se afirma en ningún lugar que estos tres hijos fueran trillizos. Al contrario, la evidencia bíblica, especialmente en relación con la edad de Sem al momento de la concepción de Arphaxad, indica que no nacieron el mismo día. Ese sería el comentario que encontré. Bueno, igual ahí no aparece el orden, no estaba mirando y no aparece el orden en las escrituras, pero sí por lo menos aparece Zen como el mayor casi siempre, ¿no? Siempre se nombra Zen, Cam y Jafet, pero pues vemos que Zen, pues porque tenía la promesa principal, ¿cierto? Cam, pues falló, subyugó y pues Jafet venía a ser como la restauración, ¿no? Lo podríamos ver así de acuerdo a lo que nosotros estudiamos con el capítulo 9, ¿no? Recordemos que Sem, pues de Sem viene la semilla donde iba a restaurar todo eso que Cam, pues hizo que fallara la descendencia, ¿no? Y Jafet, pues esa era esa semilla que Dios iba a utilizar para qué, para introducir a todos esos pueblos, a todas esas gentiles, por así decirlos, volverlos nuevamente al pacto, ¿no? Que eso fue algo que estudiamos en el capítulo 9 de Génesis, ¿no? No sé si quieran o tengan alguna otra pregunta o pues tengan algún comentario también acerca de esto. Por mi parte está bien. Muchas gracias, Pedrito y Juliet. ¿Vale? Gracias a Dios. Sí, gracias. Yo veo aquí es que en el capítulo 5 versículo 32 dice, era Noé de 500 años, cuando engendró Noé a Sem, a Cam y a Jafet, y en un mismo año para engendrar a tres, es la duda. Ok. Pues sí, pero un año también es, pues también sí por un año, pero pues también sabemos que hay hombres que no, que no dan espera y los tienen a veces muy seguidos, ¿no? Eso también es una probabilidad, o sea que pues ahí igual no sabemos, igual en la época también tomaban eso, ¿no? También toca mirar el modismo, o sea, de qué es lo que realmente presentaba esa parte. ¿Me repites, porfa, el verso, Pati, para mirarlo? Es Génesis 5:32. Déjame lo miramos acá con el Strong, a ver qué nos dice. ¿Qué Biblia tienes tú, Pati? La Biblia textual. Ah, claro, porque ahí cambia, porque en la Reina Valera, pues no dice que en el mismo año, ¿no? Eso ya también lo podemos, démosle una comparación. Yo tengo la Reina Valera y sí dice que era Noé de 500 años cuando engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Sí, también la mía dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Entonces sí, muy posiblemente fueron trillizos. Pues eso, ahí sí como dicen por ahí es una teoría, pero ¿quién es el único que sabe y nos puede dar esto? Pues Dios, ¿no?
Igual muy posiblemente sí, de acuerdo a lo que el texto y de acuerdo a las diferentes traducciones, pues muy posiblemente sí, ¿no? Porque en un año era difícil tener 3 hijos, ¿no? Sí, esa también es la otra. Pues ni tanto, porque si lo tiene a principios de enero y lo tiene a sus 500 años, a los 9 meses le nace el segundo. Le alcanzan a engendrar dos en un mismo año, pero tres, Pero ella está Ya, difícil. sí, ya ahí sí, mejor dicho. Mm. Bueno, pero a lo mejor todavía tenía 500 cuando, cuando engendró al otro. Ajá. 500 años. En realidad son dudas que jamás podremos saber, ¿no? Porque están inciertas y no están claras. Que no está fácil. Y no, En el Strong pues tampoco dice mayor cosa, entonces pues no, no podríamos decir. Igual que a la incógnita, pero muy posiblemente sí llegó a tener trillizos, o sea, imagínese, pobre hombre, el primer trillizo que vemos a lo largo de la historia, ¿no? Sí, sí entonces los realmente fuera mantenemos. trillizo, ¿no? aquí en mi Biblia, que es Dios habla hoy, creo, no me acuerdo cómo se llama. Ah, no, Nueva Traducción Viviente. Tiene algo que es muy importante, tiene una comita. Dice, cuando Noé tenía 500 años, coma, fue padre de Sem, Cam y Jafet. No quiere decir que los engendró a los 500 años, que él tenía 500 años cuando ya tenía a ellos tres. Sí, porque eso también podríamos decir, por lo menos cuando Jacob y todos ellos tuvo a todos esos hijos, no nombra qué edad tuvieron, sino ya después de cierto tiempo, ¿sí? Y Noé engendró a pero no nombra los años, sino acá directamente ya en su muerte, incluso cuando Dios lo llama, a los 500 años ya tenía a sus 3 hijos, con 3 esposas. Eso Exacto. también, o sea, ahí ya podríamos descartar que realmente no fue así. Que Exacto. imagínense, o sea, de bebés y ya tenían esposa. O sea, increíble. Sí. Más bien se refiere que a esos años él ya tenía tres hijos. Exactamente, sí, porque ¿en qué verso es cuando Dios lo llama? Si no es en el capítulo 5, ¿cierto? Sí. Entonces déjenme miramos, porque pues, hay que mirar todas las escrituras. En el capítulo 5, esto está los descendientes. Y en el capítulo 6 verso 9 es cuando Dios llama a Noé, ¿no? Ya para que construya el arca como tal. Por eso dice en el verso 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó y engendró Noé 3 hijos, Sem, Acam y a Jafet, y se corrompió la tierra, ¿sí? Bueno, esto acá, En el versículo 6 del capítulo 7 dice que Noé tenía 600 años cuando el diluvio cubrió la tierra. o sea, exactamente, ya Entonces, acá muy posiblemente ya sus hijos estaban grandes, ya Dios los había llamado 500 años atrás, porque si vemos el diluvio empezó 120 años después, ¿no? Que fue lo que se demoró en construir el arca, ¿no? Entonces, ahí tenemos la confirmación de que realmente, pues no era que esto, sino que Dios cuando lo llamó ya tenía sus hijos esposas, ¿no? Cuando le dijo, venga, Mm. construya el arca pues ya tenía esposas, o sea que no podríamos decir, es como un tipo de modismo donde yo podría decir a mis 36 años no tengo hijos, o podría decir a mis 36 años tengo 3 chiquitines o 3 niños y que a veces depende de la mamita, ¿cierto? Como las mamás ven a sus hijos como bebés, tenga hijos de 40 y 50 años, ¿no? Bueno. Eso ya es una loquera, ¿no? Tener uno de 36 años. Pero es un ejemplo, ¿no? Que yo les puedo decir, Ujú. ¿sí? De que yo les diga, no, tengo 36 años y tengo 3 chicos o 3 niños y todos tengan diferentes edades, ¿sí? Y eso es un modismo que a veces lo decimos, ¿no? Pero eso no quiere decir que los tengamos todos en el mismo año, ¿no?
Entonces acá ya se rompería esa barrera de decir que sí, Noé los tuvo a los 500 años a los tres, cuando realmente a los 500 años fue llamado Noé, ¿no? Así es. Ujú. No sé si ahorita sí respondimos tu pregunta, Albita. Sigo buscando, sigo buscando. Sí, porque incluso en el verso 32 del capítulo 5 también dice lo mismo, que siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Pero en ese mismo año fue que pasó eso porque al año 600, incluso fue también cuando descendieron, cuando ya estuvo pasando lo del diluvio, ¿no? Oh, ya estaban grandes, además. Pues claro, o sea, ya tenía familia, estaban casados, o sea, no era posible que fueran así como así, ¿no? Y por lo menos cuando ellos salieron del arca, eso lo dice el verso capítulo 8, verso 13, y dice que y sucedió que en el año 600, uno de Noé, 600, un año de Noé, ¿no? Dice, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró y he aquí la faz de la tierra estaba seca. O sea, ahí ya habían pasado 100 años, bueno, 101 años, ¿no? De la vida de Noé. ¿Sí? Así Y es. pues eso ya anteriormente Dios lo había llamado y muy posiblemente no en el año 500, sino muy posiblemente antes porque el arca duró casi en construirse casi 120 años, ¿no? Bueno, no sé si alguien tenga y diga, no, eso no es así, eso es por acá, bien lo puede decir. Podemos estar equivocados también. Ahora Roberto no dice nada. Estoy escuchando, hermano. Ah, gracias. Llegué un poco tarde. Ah, no te preocupes, sí. Yo dije, no, pues como no está Rafa, ahora no quiere hablar Roberto. Ah, que Rafa habla bastante judíos, es más interesante para hacerle hora. Ok. Pero por lo menos tenemos claro que el menor, Cam, sí era el último, porque como siempre se menciona Cam en el medio, Ajá. entonces también se da como a pensar que fuese el del medio. Por lo menos ya tenemos el versículo que dice que es el hijo menor. Dice en el capítulo 9 versículo 24 que Cam era su hijo menor. Ujú. Aunque pues hay varios comentaristas que dicen que él es sí, él es el último, ¿sí? En el orden teológico, pero en orden de nacimiento sería Jab el mayor, Sem el mediano y Cam el menor, ¿sí? O sea, para, si lo quieren tener en orden de nacimiento sería primero Jafet por ser el mayor de Sem y como Cam era el menor, pues de lógico que Sem queda en la mitad, ¿no? Entonces, para que lo tengan ahí. Y en orden profético o teológico, pues ya lo vemos como Sem como el primero, después Jafet y después Cam, ¿no? Sería Sí. como la referencia que pueden tener ahí. O sea que ahí también ya pasó lo de la primogenitura, que no se la dieron al mayor, sino al que le seguía. Dime. Y ahí también se ve lo que pasó con la primogenitura, que no la recibió el mayor, sino el siguiente, Sem. Ujú. Ah, hay algo curioso que acá a veces yo busco en la IA que tiene más fácil buscar harta información en menos tiempo y dice por lo menos acá hay una evidencia muy curiosa que dice que Sem muy posiblemente tenía 100 años cuando subió al arca, o sea, cuando pesó el diluvio. ¿Por qué? Porque después de 2 años fue que tuvo más o menos a Arfasat, ¿no? O sea, más o menos tendría 100 años Ujú. y tuvieron su hijo en medio del diluvio, no sé, imagínense. Esto es algo que, pues es curioso que nos dice esto, ¿no? Eso lo vemos en Génesis 11:10, por si lo quieren tener, ¿no? Que pues eso ya lo vamos a ver más adelante, entonces por eso no se toca mucho este capítulo.
Sí, porque si vemos, dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio, ¿no? O sea, que Ujú. estaba, ya había pasado el diluvio, ya había pasado todo, y muy posiblemente Sem, pues entonces ya tendría que 102 años más o menos, o Ujú. ya tendría, o sea, ya tenía siempre edad, pues para haber tenido ya su hijo, ¿no? Entonces, pues eso también nos da ciertas. Eso nos Cierto indica tiempo. O sea que que en el diluvio Sem tenía cuántos, 98 años, ¿no? Pues para que después de 2 años tuviera a su hijo, pues quizás los 100, ¿no? Entonces ya, pues Sem no era tan jovencito que digamos, ¿no? sí, pero también nos indica que era como un recién nacido casi, casi cuando empezó a hacer el arca Noé, Ajá, que le llevó 100 años o cacho, ¿no? ajá, Sí, imagínate. era muy pequeño. Ajá, ha de haber sido un bebé para sus 500 años. Ujú. Pues igual uno, hasta a veces uno se preguntaría, ¿no? ¿Cómo en esa época, pues, crecerían los hombres o se verían ya los hombres ya de gran edad? Si nosotros ya a los 70 80 años ya estamos muy viejitos, ¿no? ¿Cómo sería para esa época? ¿Realmente tendrían canas a sus 100 años o estarían vigorosos, jovencitos, ¿sí? De 30 de 40, ¿no? ¿Cómo Pues se vería, eso no? también varía, ¿no? Porque debido también a lo que ellos vivieron antes del diluvio, pues eso les ayudó también que duraran mucho más tiempo, ¿no? Y que tuvieran un nacimiento o en su niñez tuvieran una nutrición totalmente diferente, ¿no? Pues que eso también podríamos decirlo, ¿no? Pero pues es curioso, ¿no? Por eso acá nos dice que Jafet pues nació cuando ya Noé tenía 500 años, dice que Sem nació cuando Noé tenía 502 años y Cam, por ser el menor, muy posiblemente el 503, 505. Pues eso es lo que dice acá, da como de conclusión la IA, ¿no? Pero pues ustedes mismos lo pueden averiguar, pueden hacer cálculos, eso es de cálculos de estar, esa es una de las preguntas buenas para que ustedes empiecen a mirar en las escrituras y decir, venga, ¿realmente quién fue el primero? Y eso pues dedica tiempo, mirar no solo un texto, recordemos que podemos mirar varios textos a lo largo de las escrituras que nos hablen acerca de un evento. Y esos variedad de textos nos ayudan a sacar una conclusión del texto, ¿no? Siempre les digo, no se queden con un texto, no se queden con un capítulo, porque hay veces que cuando se citan, Dios da muchos más detalles acerca de cierto evento, ¿no? Entonces, eso también es fundamental. ¿Listo? Y también, como comentabas hace unos momentos, Jafet era el mayor. Y Ujú, si, y si cuando entraron al arca Sem tenía 100 años, entonces se dice que Jafet era el mayor, luego Sem y al último era Cam. ujú. Aunque la Biblia no especifica las edades de Cam ni de Jafet, Pero muy posiblemente ya podemos suponer que por lo menos Jafet pues ya tendría mucha más edad que Sem, ¿no? que Sem. Y Ujú. pues Cam pues tendría mucho edad menor, ¿no? Que, que Jafet y que Sem, ¿no? Sí. Bueno, eso así mirándolo por encimita, ¿no? Ya ustedes pueden ir y mirando cada vez, ¿no? Perdón, Juliet, ¿de dónde está la fecha de los 120 años de construcción del arca? Eso se deduce debido a lo que Dios dijo, ¿sí? Igual hay un momento que se deduce, déjame lo reviso. Bueno, no lo tengo ahorita, déjame miro si es que yo estoy diciendo un disparate.
Se cree que 120 años por lo que Dios le dice a Noé, ¿no? Que no contenderá su espíritu con el pueblo o con la gente y que sus días serán 120 años, ¿sí? O sea, que les daría como ese límite de tiempo para decirle hasta acá llegó, como la misericordia mía y ya no van a ser más así, ¿no? Aquí la encontré. Génesis 6:3. Igual, pues ese varía, ¿no? Esa es una teoría. Hay otra teoría que el tiempo de construcción activa, o sea, en el momento que estuvieron activos construyendo el arca, fue de 80 más o menos a 100 años, debido al cálculo que se da, pues por lo menos entre Génesis 5:32 y 7:6, que nos da más o menos la época de años, ¿no? De 500 hasta que termina más o menos el diluvio, cuando se empieza a establecer ya el diluvio, que es en el verso 6 dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. ¿Sí? Entonces, por eso se cree más o menos de 80 a 100 años. También podría variar, ¿no? Y pues también se deduce por lo que dijo Dios, ¿no? Por eso les digo, o sea, todo varía de acuerdo a lo que uno diga, ¿no? Por eso al terminar, pues fueron 600 años, ¿no? Pues, eso varía, ¿no? Igual, pues se cree por lo que dijo Dios, sí, muy posiblemente Dios no los llamó a los 500 años porque no dice la edad en que Dios llamó a Noé, que esa también sería otra parte que tendríamos que tener, ¿no? Pero pues si lo vemos por tiempo de gracia y por tiempo de misericordia de Dios, 120 años, ¿no? Pero si lo vemos en tiempo de construcción, de cálculo, muy posiblemente de 80 a 100 años, debido a lo que dice, ¿no? Debido a lo que dice que en el año 600 fue que Noé ya estaba, ya a los años 600 fue que vino el diluvio, ¿no? Entonces, pues ahí no sabría decirles, ¿no? Ahí sí, como dicen por ahí, concluyan ustedes que realmente cuántos años, ¿no? Y de pronto sí, yo estaba diciendo hasta un disparate. Fíjate, Juliet, y Dime. también los demás dice, la Biblia no especifica el tiempo exacto que Noé tardó en construir el arca, pero sí proporciona un marco de 100 años, ya que tenía 500 años cuando tuvo a sus hijos y 600 años cuando el diluvio ocurrió. Sin embargo, es probable que la construcción real del arca fuera más corta, estimada entre 55 y 75 años, ya que la orden de construir el arca se dio cuando sus hijos ya eran adultos y casados. O sea, imagínense, pues ahí sacan la teoría que Dios ya lo llamó años después de que ellos ya estuvieran casados, pero pues si nosotros miramos a nivel bíblico, casi siempre ellos conseguían parejas de 50 o cuando tenían sus hijos pasaban incluso de los 100 años. Eso lo podemos ver con Seth, lo podemos ver incluso con Adán y Eva, más o menos a qué edad tuvieron a sus tres hijos, ¿no? Pues, es un tiempo a veces hasta largo, ¿no? Entonces, pues todo varía, son deducciones, que realmente lo que le digo, todo esto es teoría, y más en cálculos, así cuando pues no hay algo verídico, algo que nos diga fue en tal fecha, si Dios nos hubiera dado dos fechas exactas, pues hasta creeríamos, ¿no? Pero pues como les dije y como vimos ahorita, por lo menos en los nacimientos de Sem, Ham y Jafet, ¿cierto? Pues cambia un poquito, ¿no? Yana nos dice en el chat, dame un segundo que nos dice Yana en el chat. Dice Yana en Jubileos 25, es decir, capítulo 25, dice, Noé tomó para sí mujer cuyo nombre era Ensara, hija de Raquel, hija del hermano de su padre, en el año primero, en el quinto centenario. Y en el año tercero dio a luz espérate que me molesta acá una cosa. Dio a luz a Sem y en el quinto año le dio luz a Cam y en el primer año, y en el primer año.
En el sexto centenario le dio luz a Jafet, ¿sí? O sea, pues ahí tocaría que ustedes miraran por centenarios, de acuerdo a este libro de jubileos, que pues, como les dije, también se puede tomar como información, pero no es verídico, no es exacto, ¿sí? O sea, lo mismo que cuando hablábamos de Abraham, no sé si ustedes, los que estuvieron conmigo estudiando Génesis a nivel esto de panorama, yo les mostré por lo menos también en el libro de Jacer, que habla, si no estoy mal, es de Jacer, de Jacer o de Enoch, ya ahorita ni me acuerdo cuál es el libro, que vimos más o menos cómo fue la vida de Abraham, pero de un contexto totalmente diferente y cómo fue que Dios lo llamó a él y por qué incluso Abraham le hace tanto caso, ¿no? Entonces, pues son cosas que podemos tener en cuenta, pero pues sabemos que no están escrituralmente confirmadas y pues por eso tenemos que tenerlo como que como información. Ya cuando lleguemos a la presencia de Dios o podamos hablar cara a cara con Él y nos diga, mire, es que es esto, 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 o tengamos alguna evidencia a nivel arqueológica, histórica o algo así, ya ahí sí podemos confirmar, pero de lo contrario no podemos decir fue a tal edad, ¿sí? Que es algo que yo estaba haciendo erróneamente diciendo que era 120 años, ¿no? Ya ahí ustedes me corrigieron y gracias por corregirme, pero pues realmente así es como aprendemos, ¿no? Estudiando y mirando y tratando de aprender todo esto, ¿no? Ujú. Igual ya les voy a mandar el libro de jubileos antes de que se me olvide. No sé si tengan alguna otra pregunta, comentario. ¿Cuál sería la conclusión entonces? Que no son Estudia. trillizos. Sí, puede ser que no son trillizos. No, y que toca seguir estudiando, es decir, conclusión, estudiemos, miremos, sí, pero pues como vimos, pues es un tema difícil. De conclusión, en cuanto a cuánto duró más o menos el arca en construirse, más o menos de 50 a 80 años, póngale a nivel activo, es decir, que estuvieron construyéndole mucho, pues incluyendo, buscando material y todo eso, pues para esa época no era fácil, no había máquinas como hoy en día sí las hay, que conseguir máquinas para construir el arca, pues cuánto tiempo no les duró coger y mover un árbol, tumbarlo, lijarlo, porque pues, o sea, tendría que tener también lijarlo, quitarle toda su dureza, ¿no? Su aspereza, las hojas, todo eso pues llevaba tiempo y que pues eran solo tres trabajando, tres hombres, ¿no? Trabajando en esto, o sea, por eso pues se cree que también estos hijos eran grandes ya para su época, ¿no? Porque imagínense a Noé y solo dos, sí, dándole duro, pues tendría que tener mucha más mano de obra, ¿no? Por eso Dios de pronto ya llamó cuando sus hijos ya eran por lo menos Cam tendría que tener una edad suficiente para ayudar en la obra, ¿no? Digo yo, ¿no? Es mi pensamiento, pero pues bueno, eso varía de acuerdo a lo que ustedes piensen. En cuanto a eso, ¿no? Y lo mismo pues en el nacimiento de los chicos, pues como vemos y como dijo Pedrito, definitivamente no eran trillizos, debido pues que ya estaban casados en el momento en que Dios llama a Noé. Y Dios lo llama antes de sus 100, De los 600 de años. los 600 años que pasó el diluvio, ¿no? Como tal, porque realmente la escritura no dice a tal año llamó Dios a Noé, muy posiblemente a los 500 o antes de los 500. ¿M? Realmente no podríamos saberlo ahí directamente, ¿no? Como si lo vemos en otros que sí tienen su llamado a tal edad, Dios llamó a tal persona y creo que con Jeremías sí dice más o menos su edad, pero hay otros que no, ¿no? Entonces ahí podríamos estar divagando en tiempo, ¿no? ¿Alguno más? ¿Alguna más opinión o que digan realmente esto no es así? Bien, pueden decirlo. Pues ¿Ninguno? es un buen ejercicio porque esto nos pone a profundizar y a cuestionarnos un poquito más
leer con más detenimiento y eso sí es lo que realmente se conoce como escudriñar. Ujú. Pues sí, sí, tiene razón el comentario. Es asertivo en el sentido de que nos obliga a profundizar más, ¿no? A, Ujú. y tener mayor interés en aprender sobre cada tema. Sí, eso sí. Igual, pues eso es lo que les digo, o sea, no nos quedemos solo con a veces lo que nos dicen, sino pues que nosotros mismos verificar qué es lo que realmente dice las escrituras, ¿sí? Yo tomaba 120 años, pues por lo que decía ahí en el verso 3, pero pues si lo miramos realmente cronológico, pues no da el tiempo, a no ser que Dios lo haya llamado antes de los 500 años, ¿no? Que también podría haber sido, pero pues eso tendría también otra teoría. Pero lo importante es que ustedes investiguen, no se queden con lo que dice solo un comentarista o solo lo que dice una persona, pues escudriñar las escrituras, mirarlas de diferentes ángulos y tomar toda la perspectiva, ¿no? Todos los capítulos que me hablen de Noé, de sus hijos, todos los tengo que tener en cuenta y pues resaltar cada una de las cosas importantes que a veces nosotros a veces sacamos, incluso pasamos de corrido, ¿cierto? Y olvidamos ciertas cosas o pensamos que eso no es importante y nos puede dar un detalle importante para entender más cosas, ¿no? Que por eso la idea es hacer el verso por verso y para que salgan también estas preguntas y a uno le diga, ah, me faltó ver esto también, ¿sí? Una pregunta que a mí no se me ocurrió, ¿cierto, Pedrito? Tú podrías haber dicho eso. Yo nunca me imaginé y nunca me pregunté esto, ¿cierto? Pues son cosas que Mm. ustedes también ayuda para que uno que refuerce su estudio y pueda complementar también el estudio que uno ha hecho, ¿no? Y que pues, como dicen por ahí, un mundo piensa diferente a otro mundo, cada cabeza de nosotros pensamos totalmente diferente, vemos todo diferente y por eso pues estar el estudio así tan cercano que es bueno que ustedes participen, que si tienen preguntas, así ustedes piensen que es la más boba o la más simple o que, mejor dicho, es muy complicada y muy posiblemente no la podamos responder. Uno no sabe y Dios posiblemente ya le ha revelado eso a otra persona, ¿no? Entonces, pues es bueno esta parte y gracias a Albita por las preguntas. Y pues gracias a todos por participar, ¿no? Entonces, pues con esto, no sé si alguien tenga algún más comentario o quiera otra pregunta, o si no, pues ya para culminar con el estudio. ¿Ninguno? Que dice, igual que en un matrimonio, el que calla otorga, ¿no? No dijeron nada, ahí sí ni modo, no mentiras. No, igual si tienen dudas y esto, yo creo que ahorita tienen más dudas por el capítulo 11. Algo que les quiero aclarar con el capítulo 11, que muchos lo confunden, y es que este capítulo 10 está mostrando un tiempo relativamente largo, ¿sí? Que es la construcción de las tribus, ya la población totalmente amplia, ¿no? Ya con sus hijos, todo Jafet y todos ya con su descendencia, nietos, bisnietos, tataranietos y sucesivamente, ¿cierto? Pero en el capítulo 11 es como lo siguiente que pasa después de que ellos bajan de, descienden del arca y pasan varias generaciones, no tantas, ¿sí? Como para poblar toda la tierra y nacer todas las ciudades, sino que llegan hasta cierto punto y pasa eso, ¿sí? Es como un acto intermedio entre todo lo que está contando en capítulo 10 de Génesis, ¿no? Entonces, digamos que el capítulo 10 nos muestra ese preámbulo, ese tráiler de lo que va a contar antes, cuando habla de Nimrod, es como un tráiler nomás, algo específico chiquito que te va a adelantar, ¿sí? Es como esos tráiler que no dan de las películas y nos adelantan parte de la película y uno queda con la curiosidad. Y después en el capítulo 11 es cuando Dios va a complementar eso que pasó en ese momento, ¿sí? Que no nos da tampoco fechas exactas, no nos dice ni siquiera cuándo pasó. Entonces no podemos saber si pues ya toda la población había ido a las costas, pero sabemos que no fue así. ¿Por qué? Porque todos se fueron a un solo lugar, ¿listo? Y eso ya lo va a explicar Miriancita en la clase. Entrate, ¿listo?
Eso como para explicarles por si al caso no lo llegan a entender, ¿listo? O tienen esa curiosidad, ¿listo? Quiero agradecerles antes a todas y a todos el que me hayan permitido presentarles este estudio. Los errores solamente son míos y los aciertos solamente son del Señor. Ujú. Entonces, pues, les doy las gracias y vamos a hacer nuestra oración para despedirnos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque nos muestras tú esa inquietud, esa necesidad de escudriñar más tu palabra, Señor. Te agradecemos por este estudio, Señor, que lejos de dejarnos en una situación de estabilidad, de conformidad, nos llevas a hacernos preguntas que tratamos de descubrir y sobre todo más que entenderlas, Señor. Pero tú eres el único que sabe todo, que tiene toda la historia de la humanidad en sus manos, Señor, en tus manos, y que algún día probablemente nos permitas conocer de ti mismo, Señor, todas las preguntas que tengamos sin respuesta en este momento. Por lo tanto, Señor, te pedimos que nos permitas seguir escudriñando tu palabra, que nos des esa sabiduría y ese entendimiento para poderla comprender y compartirla, Señor. Te pido por cada una de las almas que están reunidas en este medio, Señor, por sus familias, por sus trabajos, que cuide su entrada y su salida, Señor, que te damos gracias también, Señor, por el abrigo, por la comida y por el techo, Señor, donde vivimos. Bendito eres, Señor, porque tu misericordia es grande y se renueva cada mañana. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por todo lo que nos das y te damos las gracias en el nombre de nuestro amado Señor Yeshua. Amén.